líder de la práctica laboral en el despacho Ibarra del Paso y Gallego. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para platicar de este interesante tema. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo, todos estos forcejeos que en los últimos días estamos observando, no solamente en esta planta de Silao de General Motors, sino en la otra planta de autopartes de Matamoros, donde también se denuncian prácticas antidemocráticas de los sindicatos? Mira, definitivamente es un tema muy interesante y es un tema que deriva del Tratado de Libre Comercio que, como recordamos, entró en vigor en 2019 y en el cual se obliga a México a cumplir con ciertas obligaciones en materia de libertad sindical. Y se generan este tipo de mecanismos de respuesta rápida para denuncias justamente de violaciones a los derechos laborales. Lo que estamos viendo en estas dos empresas son violaciones a la libertad sindical, derivadas, en el caso de General Motors, de supuestas irregularidades en el proceso de legitimación de los contratos colectivos. Y en el caso de Tridón o Tridonex, estamos viendo que hay un movimiento que se está quejando de que no los permitieron incorporar un sindicato independiente para la defensa de sus derechos laborales. Este punto es bien importante porque cuando incorporan esta parte del cumplimiento y la supervisión a través del mecanismo de respuesta rápida en materia colectiva, esto es impulsado por los sindicatos de los Estados Unidos, que lo que buscan es un incremento en los salarios de los trabajadores de la industria, sobre todo automotriz y metalmecánica en México, porque siempre han alegado que existe una especie de dumping o de salarios bajos adrede en México para competir deslealmente. Lo que buscan los sindicatos es incrementar los salarios de los trabajadores sindicalizados para que deje de ser tan atractivo el proceso de llevar a cabo cierta producción aquí en México. Ahora, es muy importante también mencionar que estos mecanismos son de respuesta rápida. Estas dos denuncias serían las primeras en implementarse aquí en México. Y bueno, primero que nada, la Secretaría de Trabajo tiene la obligación de recopilar información, investigar y promover un plan de remediación. Si la parte afectada, en este caso, Estados Unidos, no estuviera de acuerdo con el plan de remediación, pues entonces podría informar a través de la Secretaría de Economía que está por imponer o que quiere imponer sanciones arancelarias a la empresa que aparentemente violó los derechos laborales de sus trabajadores. Y ahí la importancia del derecho laboral en este nuevo Tratado de Libre Comercio. Oye, Jaime, ¿ves tú que esto se empiece a expandir a otro tipo de sindicatos y a otro tipo de industrias? Por ejemplo, la maquiladora. Sí. Definitivamente esto es nada más el principio y seguramente estarán los sindicatos encargados de representar trabajadores de otras industrias que exporten a Estados Unidos y Canadá el resultado para actuar en consecuencia. ¿En qué otras industrias o sectores estarías viendo que esto se contagie? Mira, yo creo que pudiera permearse en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, como bien decías, en la industria de la maquiladora, porque somos un país manufactor que exporta gran parte de sus productos a América del Norte, en particular a Estados Unidos, y pues eso es donde más pudiera verse afectada la industria por estas nuevas obligaciones, y porque recordemos que durante muchos años en México se trabajó o operaron contratos colectivos no activos como una manera de práctica de negocio normal. ¿Hasta qué punto son legítimos estas demandas de los sindicatos, o más que de los sindicatos, de los trabajadores? ¿Hasta qué punto son legítimas las demandas de estos trabajadores y hasta qué punto se corre el riesgo de que los líderes u otros sindicatos politicen estos conflictos y lleven, como se dice por ahí, agua a su molino? Tenemos ahorita estos dos primeros casos que competen a la CTM, pero también vemos que en medio hay pues intereses de dirigentes que están afiliados a Morena. Sí, fíjate que el punto que tocas es bien importante. Definitivamente los derechos laborales se deben de respetar y bueno, el espíritu tanto de la reforma laboral como el espíritu de la negociación de este Tratado de Libre Comercio es bueno y tiende a defender los derechos de los trabajadores, pero desafortunadamente le abre la puerta a muchos líderes políticos radicales
que a través de sindicatos intentarán generar mayor número de agremiados, y mayor poder. Al final, recordemos que los sindicatos durante muchos años fueron utilizados con fines corporativos por algunos partidos políticos para tener el famoso voto duro. Entonces, pudiera ser la desafortunada situación en la que este tipo de mecanismos terminen volviéndose una herramienta política para generar más agremiados y buscar tener mayor control sobre las industrias y sobre los centros de trabajo, lo cual sería sumamente desafortunado. Pues te quiero apreciar estos minutos que nos compartes, Jaime Rodríguez. Yo soy líder de la práctica laboral en el despacho Ibarra del Paso y Gallego. Que pases muy buena tarde. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Buena tarde. Hasta pronto. El Instituto